Bueno, en este video vamos a hablar sobre el relativismo cultural y el relativismo moral. Comenzaremos con el relativismo cultural. Esta es una corriente de pensamiento que consiste en entender las bases culturales de distintas muestras para ponernos en el lugar de otro, como el punto de vista que considera que toda verdad ética o moral depende del contexto cultural en el que se considera, de tal manera que las costumbres, leyes, ritos y concepciones del bien o del mal no pueden juzgarse según sus parámetros externos e inamovibles. El relativismo cultural es una propuesta teórica y metodológica del antropólogo Franz Boas, quien expone que para explicar, estudiar y analizar cada cultura se debe tener en cuenta sus particularidades de historia. Esta corriente o método antropológico para entender un sistema cultural nace como una reacción del evolucionismo etnocentrista, que compara y concede un valor superior a la propia cultura frente a la ajena. Se enfatiza identidad cultural y diversidad cultural, ya que no existe una única perspectiva de cada cultura, debe ser explicada con sus propios términos. De esto se lleva a la mano el relativismo cultural y el etnocentrismo. El etnocentrismo es lo contrario al relativismo cultural. Se refleja como por ejemplo cuando se califica peyorativamente a otras culturas, o solo se considera correcto o positivo los comportamientos del grupo que se forma parte. La teoría del evolucionismo social es etnocentrismo, ya que considera a la sociedad occidental como superior, por lo tanto es contrario a la teoría del relativismo cultural. Podemos observar unos ejemplos tales como: cuando estamos de visita en una casa ajena, tenemos que seguir las normas de la casa que visitamos, aunque sean distintas a las que rigen en nuestra casa, ya que a pesar de que no estamos en el patrón o las reglas consideradas que nos han impuesto, tenemos que seguir las reglas porque no estamos en nuestro entorno. También podemos tomar como objeto que las personas o ciertas poblaciones consideran incorrecto que en nuestra sociedad una persona tenga más de un esposo o esposa, pero es muy aceptado en otras culturas en las que la poligamia es una práctica aceptada. Lo consecuente es que nos hace entender que cada cultura tiene sus prácticas y tienen que ser aceptadas por las demás personas y poblaciones. Ahora hablaremos de relativismo moral. Es lo que llamamos relativismo moral, una teoría ética según la cual no existe ninguna forma universal del saber o lo que está bien o lo que no está. Esto significa que desde la perspectiva del relativismo moral existen diferentes sistemas morales que son equivalentes, igual de válidos o no válidos, pues no se puede juzgar un sistema moral partiendo de un punto de vista externo a este porque no existe una moral universal, es decir, que sea válida independientemente de la situación, el lugar o el momento. Desde este punto de vista, lo que conocemos como el bien, como concepto moral, son constructos sociales, productos de desarrollo histórico, cultural y tecnológico de las sociedades humanas, y no corresponden a categorías naturales que existan independientemente de nosotros, los seres morales. Por consiguiente a esto, una de las implicaciones más inquietantes y polémicas del relativismo moral es que ningún acto o evento, por y descarado que sea, no parezca. Es malo, es un sentido abstracto y universal. Solo es bajo premisas y consensos establecidos socialmente. Podemos tomar un ejemplo, los sofistas, ya que es uno de los casos más conocidos del relativismo moral. Este grupo de filósofos entendía que no se puede conocer ninguna verdad objetiva y tampoco se puede hallar un código étnico universal válido. Teniendo esto en cuenta, no sorprende que utilizasen su habilidad discursiva y facilidad de pensamiento para defender una u otras ideas dependiendo a quien les pegase. La filosofía era entendida pues como un juego de retórica o un conjunto de estrategias para convencer a los demás. Esta actitud y posición filosófica hicieron que los sofistas se negasen al desprecio de grandes pensadores como Sócrates o Platón, que consideraban que el relativismo de los sofistas era una especie de oficio mercenario de la intelectualidad. Y con esto terminamos la explicación del relativismo moral y cultural.